Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Vamos a continuar el día de hoy con una segunda parte, segunda videoclase sobre las partes principales de la célula eucariota. Ya vimos en un primer video algunos aspectos principales sobre la célula, como su definición. Habíamos dicho que la célula es la unidad mínima de vida y que además es la unidad funcional, reproductiva y estructural de todos los seres vivos. Ahora vamos a hablar específicamente sobre las partes que la componen. Primero, debemos decir que lo que estamos viendo aquí son las partes de la célula eucariota. Y recordemos que una célula eucariota es una célula que tiene un núcleo definido. ¿Ok? Está compuesta por tres partes principales, una membrana nuclear. Además está compuesta por el citoplasma y el núcleo. Dentro del citoplasma se encuentran algunas estructuras a las que se les llama orgánulos u organelas citoplasmáticas. Estas organelas cumplen una función específica dentro de la célula. Por ejemplo, algunas realizan la digestión, algunas la respiración y algunas otras se encargan de desechar algunos elementos producto de la actividad celular que ya la célula no necesita. Pero básicamente tiene tres partes: membrana celular, citoplasma, que contiene las organelas citoplasmáticas, y el núcleo. Aquí vamos a especificar cada una de estas partes principales. Primero vamos a hablar de la membrana celular. Es una delgada envoltura que delimita la célula y la separa del exterior de la célula y tiene tres funciones principales. Primero, es semipermeable. ¿Por qué? Porque solo permite la entrada de algunas sustancias a la célula. Es selectiva. ¿Por qué es selectiva? Porque selecciona las sustancias que necesita que entren a ella. Imaginen lo peligroso que sería si una célula no tuviera esta capacidad y cualquier sustancia pudiera ingresar dentro de ella. Además, en la membrana permite la comunicación con otras células. Recordemos que los seres pluricelulares estamos compuestos por muchas células. Las células, cuando se unen, forman tejidos y estos tejidos tienen que comunicarse entre sí para poder realizar nuestras funciones. Eso lo permite la membrana celular, permite la comunicación entre las células. Entonces aquí ya hablamos un poco sobre la membrana celular. También recibe el nombre de membrana plasmática. Entonces, si ustedes ven en algún libro de texto o más adelante en el curso el nombre membrana plasmática, estamos hablando de lo mismo. Membrana celular o membrana plasmática es lo mismo. Ok, ahora hablamos sobre el citoplasma. El citoplasma se encuentra en el interior de la célula, donde se ubican las organelas citoplasmáticas. Sus funciones principales son: da forma a la célula y sirve de reserva de sustancias. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora sobre el núcleo celular. El núcleo celular funciona como el cerebro de la célula. Para hacer una comparación, podríamos decir que el núcleo celular es como la oficina del jefe. El núcleo es el que dicta todas las directrices que los demás componentes de la célula deben de seguir o deben de realizar para poder llevar a cabo las funciones vitales y mantenernos con vida. O sea, el núcleo controla y regula toda la actividad celular. Algunas de sus características es que tiene forma esferoidal y esta es su función, una de sus funciones principales, que contiene y transfiere la información genética de los organismos por medio de los cromosomas. Nosotros adquirimos nuestra información genética de nuestros padres y heredamos nuestra información genética a nuestros hijos gracias a estas estructuras llamadas cromosomas que se encuentran dentro del núcleo celular. Vamos a extender un poco la conversación sobre el núcleo celular y hablar de él más profundamente. Primero diremos que en el año de 1831, este señor, Robert Brown, quien estaba estudiando células de orquídeas, descubrió en su interior una masa esférica de regular tamaño y el señor Robert Brown fue el que le puso a esta masa la palabra, o fue el que denominó a esta masa esférica como núcleo. Él fue el que descubrió el núcleo celular. El núcleo celular también tiene sus partes. Podemos distinguir cuatro prácticamente: la membrana nuclear o envoltura nuclear, el carioplasma o nucleoplasma, los cromosomas y cromatina y el nucleolo.
Aquí tenemos cromatina y cromosomas, que son estas pequeñas fibras que se observan aquí. Luego vamos a hablar más adelante de esto en más detalle en las siguientes diapositivas. Tenemos el nucleoplasma o carioplasma. ¿Ok? Cario significa núcleo. Entonces estas dos palabras prácticamente significan lo mismo. Carioplasma o nucleoplasma. El nucleolo, que es esta masa esférica central, y la envoltura nuclear. Hablando de cada una de estas partes de manera más en detalle, vamos a decir que la envoltura o membrana nuclear está delimitado, o más bien el núcleo está delimitado por una doble membrana nuclear. ¿Por qué doble membrana? Porque tiene una membrana exterior y una membrana interior. Y esta doble membrana, que conforma la membrana nuclear o la envoltura nuclear, es porosa. O sea, tiene unos pequeños orificios, unos pequeños agujeros. ¿Ok? Y además, esos pequeños agujeros facilitan el movimiento de sustancias dentro del núcleo y fuera del núcleo. Algunas sustancias son el ARN, que es una sustancia básica para poder traducir la información genética de nuestros organismos. Ok, entonces la envoltura nuclear está compuesta por una doble membrana, es porosa, ¿ok? Y es la que envuelve o delimita el núcleo. Tenemos ahora el carioplasma o nucleoplasma. Es un líquido semifluido y en él se encuentran las fibras de ADN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico y también contiene fibras de ARN. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar sobre los cromosomas o cromatina. Aquí no se distingue bien su forma porque los cromosomas son unas estructuras muy pequeñas. Entonces no podemos observarlas aquí del todo en esta imagen. Pero básicamente los cromosomas y cromatina son partes constituidas por ADN y algunas otras proteínas y son las que contienen la información genética de los organismos. Estas están dispersas dentro del núcleo, en el nucleoplasma y bueno, aquí ya dijimos, ¿verdad? Que están constituidas por ADN principalmente. Vamos a hablar ahora del nucleolo. El nucleolo dirige las actividades de la célula. El material genético se encuentra en su interior también en forma de cromatina. Entonces el núcleo es básicamente el que dirige todas las actividades celulares y todos los procesos que realizamos los seres vivos. Vamos a observar este pequeño video sobre la célula para que tengan una idea un poco más clara sobre los temas que hemos venido estudiando. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a la célula. Todos los seres vivos están compuestos por células. Algunos solo tienen una y le llamamos seres unicelulares, como esta microscópica bacteria. Otros tienen muchas células y le llamamos seres pluricelulares, como este oso. Pero, ¿sabéis qué es una célula? La célula es la parte más pequeña de un ser vivo. Aunque algunas, como este huevo, las podemos ver a simple vista. Por cierto, ¿sabéis que los huevos de avestruz son las células más grandes que existen? Las células animales y vegetales realizan las tres funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Las partes de una célula son la membrana, el citoplasma y los orgánulos, siendo el núcleo el orgánulo más importante. La verdad es que son unos nombres un poco raros, pero no os preocupéis, porque si prestáis atención, lo vais a entender perfectamente. La membrana es la capa que rodea la célula y la protege del medio externo, es decir, de la luz y de la temperatura. Además, la membrana permite la función de nutrición, ya que facilita la entrada de los nutrientes y la salida de los desechos. El citoplasma es una sustancia líquida que se encuentra entre la membrana y el núcleo, y es aquí donde se encuentran todos los orgánulos. El núcleo
es el orgánulo más importante de la célula, ya que es su cerebro y dirige su funcionamiento. En él están los genes y en ellos se encuentran las características hereditarias de todos los seres vivos. Nos parecemos tanto a nuestros padres porque heredamos sus genes. Y si no, observad estas crías de cebra y de cocodrilo. ¿A que son idénticas a sus padres? Los orgánulos son de varios tipos y cada uno realiza una función diferente. Ya hemos visto que el núcleo es el más importante, pero hay otros que se encargan de digerir los alimentos o de eliminar los desechos. En las células vegetales, la membrana está recubierta por una capa rígida, llamada pared celular, que permite que la planta se mantenga de pie, firme, rígida. Además, muchas tienen en el citoplasma una sustancia llamada clorofila, que les proporciona el color verde y les permite fabricar su propio alimento a partir de agua y sales minerales. Bueno, ya sabéis que todos los seres vivos, por muy pequeños o muy grandes que sean, están formados por células y que todos ellos son fundamentales, imprescindibles para el equilibrio de la vida, de la maravillosa vida. Desde Happy Learning, como siempre, os pedimos que respetéis y cuidéis la naturaleza y a todos sus habitantes, es decir, a todas las células. ¡Adiós, amigos! Muy bien, espero les haya gustado este pequeño video y hayan podido tener la información un poco más clara al respecto de las funciones que realiza y de las partes principales de la célula. Muchísimas gracias por su atención y les espero nuevo en otra video clase. Muchas gracias.